Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y también les recomiendo disponer los elementos necesarios para la Cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que publicamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y espero que bien alegres la lean conmigo. Dice así: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El Señor Jesús murió en la cruz por todos nosotros, por toda la humanidad, y lo hizo para que fuéramos regenerados por medio de la fe en Él. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que nosotros fuimos crucificados con Cristo, porque él dice, he sido crucificado. No literalmente, sino espiritualmente, porque el Señor Jesús murió en la cruz, fue crucificado, pero lo hizo por toda la humanidad, para que fuéramos regenerados. Nos dio una vida nueva. Nosotros morimos junto con Él para ser resucitados, para revivir, para ser regenerados. Y por eso el apóstol dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Debemos reflejar en nuestro diario vivir, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en lo que hablamos, en lo que hacemos, que Cristo habita en nosotros, que nos ha dado una nueva vida, que nos ha regenerado. Es decir, debemos reflejar a Cristo en nosotros. Infortunadamente, no siempre nuestra vida refleja nuestra fe, refleja nuestras creencias. No siempre somos el reflejo de Cristo. Muchas veces nos apartamos muchísimo de ese reflejo. Más bien lo opacamos. Más bien no somos testimonio, sino antitestimonio. Entonces es necesario dejar morir muchas áreas de nuestra vida para que Cristo viva en nosotros realmente, para que podamos
decir como el apóstol: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y atención, y lo que ahora vivo, mi manera de vivir, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Nuestra vida tiene que ser una vida de fe, que refleje a Cristo, pero no siempre, como les dije, lo hacemos. Entonces debemos dejar morir algo para vivir. Entonces le he puesto por título a la prédica: morir para vivir. Morir para vivir. Anótenlo así, que luego nos daremos cuenta a través de la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy, por qué tiene sentido ese título. Morir para vivir. ¿Qué debemos dejar morir? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué se debe reflejar en nosotros, en nuestra vida, para que seamos verdaderamente vividores de la fe, que reflejemos a Cristo? Y es lo que me gustaría que ustedes y yo hoy aprendamos a la luz de la palabra de Dios. Entonces, hay algunas cosas que debemos dejar morir para de verdad vivir conforme a la fe en el Hijo de Dios. Es decir, que Cristo se refleje en nosotros, que podamos afirmar que Cristo vive en nosotros. Lo primero que encuentro que debemos dejar morir es nuestra naturaleza terrenal. Nuestra naturaleza terrenal. Romanos 8, 12, 13. Romanos 8, 12, 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Morir para vivir. Empieza a tener sentido el título. El apóstol, inspirado por el Espíritu, nos dice: tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, es decir, a la naturaleza terrenal, a la naturaleza pecaminosa, vivirán. Vivirán. Nuestra naturaleza terrenal, nuestra carne, permanece en nosotros, no va a desaparecer cuando nos hacemos cristianos. Sigue ahí, nuestra inclinación hacia el pecado, hacia el mal, hacia los malos hábitos, está ahí. Es uno de nuestros enemigos, junto con el mundo y con Satanás. Nuestra naturaleza terrenal. Y si vivimos conforme a esa naturaleza terrenal, como lo afirma la palabra de Dios, moriremos. Fracasaremos en cualquier cosa que emprendamos, porque lo estamos haciendo en una naturaleza que no es conforme al Espíritu, sino conforme a nuestros malos hábitos. Entonces moriremos financieramente, emocionalmente, laboralmente, en cualquier área que trabajemos, que ejerzamos el rol y lo hagamos en nuestra naturaleza terrenal, en nuestra naturaleza pecaminosa, pues vamos a morir, vamos a fracasar, como lo afirma el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Entonces debemos dejar morir esos malos hábitos, dejar morir esa tendencia al pecado, y que Cristo viva en nosotros, reine en nosotros. Romanos 8, 5, 6. Romanos 8, 5, 6. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Morir para vivir. Tenemos que dejar morir
esa naturaleza que hace que nuestra mente esté enfocada en esos malos deseos, en esos hábitos dañinos. Porque dice que nuestra mente será gobernada conforme a esa naturaleza terrenal. Pero si vivimos para el Espíritu, conforme a lo que Dios nos ordena, conforme a la guía del Espíritu Santo, vamos a tener vida y paz. Vida y paz. Entonces debemos dejar morir esa naturaleza para que no afecte nuestra mente y para que no literalmente nos mate, nos lleve al fracaso. Debemos matarla nosotros mismos, dejarla morir con un pensamiento conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, conforme a la verdad, que es la que nos hace libres. Y dice que viviremos y tendremos paz. Veamos Tito 2, 11, 13. Tito 2, 11, 13. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir esperanzados en la segunda venida? Haciendo morir esos deseos malos, esos hábitos dañinos, esa naturaleza terrenal. Dios ha manifestado su gracia en favor de nosotros. Cristo murió por toda la humanidad, para que ahora Él viva en nosotros, para que viva en nosotros y que nosotros podamos vivir la vida ahora aquí en la tierra por la fe en Él, por la fe en Cristo, que lo reflejemos a Él. Dios hizo su trabajo, derramó su gracia por todos nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde, lo que aprendemos en la palabra de Dios. No vivir conforme a la naturaleza terrenal, no dejar que los asuntos de la carne gobiernen nuestra mente y nos lleven a la muerte, al fracaso, sino enfocarnos en las cosas del Espíritu. Colosenses 3, 1, 4. Colosenses 3, 1, 4. Ya que han resucitado con Cristo. Cristo murió por nosotros y nos regeneró, nos dio vida por medio de Él. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Debemos hacer morir nuestra naturaleza terrenal para revivir, para tener vida, para que nuestra vida refleje a Cristo. Hemos sido salvos por la fe en Él, no es por obras, pero es nuestro deber apartarnos del mal, es nuestro deber dejar morir esos malos hábitos, no enfocarnos en esa vida terrenal, sino en las cosas de arriba, en lo espiritual, en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que es lo que nos conviene, porque Dios siempre quiere el bien para nosotros, porque Dios es bueno y todo lo que nos da es bueno, es perfecto, porque Él es perfecto. Entonces, lo primero, dejar morir nuestra naturaleza terrenal. Pero además debemos dejar morir la avaricia. La avaricia. La avaricia nos impide reflejar la vida que Dios quiere que reflejemos, la vida de fe en Él, que dejemos que brille Él. La avaricia lo impide. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Por lo tanto, hagan morir
todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, como vimos en el punto anterior. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La avaricia, y la compara con la idolatría, o mejor dicho, dice que es idolatría. Entonces, ya vimos en el punto anterior, dejemos dejar morir la naturaleza terrenal, y nos lo reafirma el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y comienza a enumerar algunas cosas: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La avaricia es idolatría. La avaricia es codicia, y la codicia saca a Dios del lugar que le corresponde, porque Dios tiene que estar por encima de todo. Y nosotros en la avaricia, en la codicia, ponemos otras cosas, otros elementos, otras personas inclusive, por encima de Dios, por encima del lugar que le corresponde a Dios. Pasamos a amar al dinero, a los bienes terrenales, a las posesiones, mucho más que a Dios. Y eso nos esclaviza, eso nos mata. La avaricia se vuelve un amo nuestro y nosotros un esclavo de ella. Desplaza a Dios del lugar que le corresponde. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede. O amamos a Dios o amamos las riquezas. O le servimos a Dios o nos convertimos en esclavos de las riquezas, de las posesiones, de los bienes materiales. Necesitamos dejar morir esa avaricia para que nuestra vida refleje a Cristo, para que nuestra vida podamos decir que la vivimos en la fe del Hijo de Dios que nos ama. Pero la avaricia va en contra de lo que Dios quiere para nosotros y lo desplaza a Él. Dice, es idolatría. La avaricia, la cual es idolatría, debemos dejarla morir. Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse, la avaricia, la codicia, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Más claro no puede ser. Deberíamos tener ese versículo súper subrayado en una tarjeta, en la pantalla del celular. Lo voy a volver a leer. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere bendecirnos económicamente, pero a su manera. Y que nosotros entendamos que todo lo que recibimos es de parte de Él y que nosotros lo administramos. Y no andar tras la codicia, tras la avaricia, tras querer enriquecernos, porque eso nos lleva a la ruina y a la destrucción. Y Dios lo que quiere para nosotros es vida, para que vivamos, para que reflejemos la imagen de Cristo, que nos parezcamos a Él. Confiar en las riquezas nos marchitan, nos apagan, nos matan. La avaricia no es buena a los ojos de Dios, es idolatría. Proverbios 11:28. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas se marchita. El que confía en sus riquezas se marchita. Pero el justo se renueva como el follaje. Vida. Morir para vivir.
Hemos aprendido ya dos cosas que debemos dejar morir. La naturaleza terrenal, los malos hábitos, esos deseos dañinos, y la avaricia, que es idolatría. Pero además debemos dejar morir el orgullo. El orgullo. Dios tampoco ve con buenos ojos al orgulloso. El orgullo no está bien frente a Dios. Mateo 16, 24, 25. Mateo 16, 24, 25. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Debemos dejar morir la autosuficiencia, el orgullo y vivir en humildad, siendo un verdadero seguidor de Él. Dice, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. ¿Y qué es tomar la cruz? El mismo versículo, o más adelante, en otro versículo en la Biblia, nos aclara que tomar la cruz es negarnos a nosotros mismos, doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y dice, si quieren vivir por su propia cuenta, si no quieren hacerlo a mi manera, van a morir. Pero si lo hacen a mi manera, van a vivir. Van a vivir. Entonces debemos dejar esa autosuficiencia espiritual y someternos al señorío de Cristo. Lo necesitamos. Dependemos de Él. Y depender de Él es lo mejor que nos puede pasar. Entonces debemos someternos humildemente a Él. Humillarnos ante Dios es lo mejor que nos puede pasar. Porque Él es todopoderoso y nosotros no. Él es omnisciente y nosotros no. Él es omnipresente. Podemos seguir enumerando todas las ventajas, las características que el Señor nos muestra para favor nuestro. Todos sus atributos en favor nuestro. Pero necesitamos negarnos a nosotros mismos. Si quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Sencillamente que dobleguemos nuestra autosuficiencia para depender de Él. Primera de Pedro 5, 6, 7. Primera de Pedro 5, 6, 7. Humíllense, no exáltense. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Más claro? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. Es bueno para nosotros humillarnos frente a Dios, tomar la cruz frente a Dios, doblegar nuestra voluntad para que la de Él reine en nuestra vida, para que, como el apóstol, podamos decir, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Que reflejemos verdaderamente a Cristo. Pero si somos orgullosos, nada más alejado del carácter de nuestro Señor Jesús que el orgullo. Al contrario, Él dijo, yo soy apacible y humilde de corazón. Y vine para servir, no para que me sirvan. Tantas enseñanzas de Él directamente, que Él nos dio directamente sobre la humildad. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Quien teme al Señor, quien siente ese amor reverencial por el Señor, quien teme al Señor aborrece lo malo. Atención, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia.
Palabra de Dios. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Dios mismo nos dice que Él aborrece el orgullo, que aborrece la arrogancia. Si nos vamos a parecer al Señor Jesús, tenemos que ser humildes, porque el Señor Jesús nos dio ejemplo de vida humilde, y además lo dejó escrito. Como les dije hace un momento, Él dijo que había venido para servir y dar su vida por muchos, y no para ser servido. Tenemos que hacer morir el orgullo para ser exaltados por el Señor, como vimos en la primera carta de Pedro. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él a su debido tiempo los exalte. Los exalte. Primera de Juan 2, 15, 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, atención, y la arrogancia de la vida, el orgullo, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, no provienen de Él, sino del mundo. La arrogancia proviene del mundo, y el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Morir para vivir. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si queremos ser verdadero reflejo del carácter de nuestro Señor, vivir de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a la fe en el Hijo de Dios, honrando esa fe, tenemos que dejar morir la naturaleza terrenal, la avaricia, que es idolatría, y el orgullo, que el Señor dice que Él aborrece el orgullo y la arrogancia. No tengo más que decir, iglesia, creo que el Señor ha sido suficientemente claro con nosotros. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar versículos que tomé de la Biblia para la prédica. Los organizo en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces recibámosla como la palabra de Dios, escuchémosla. Si podemos convertirla en material de devocional para esta semana sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro que como nosotros necesitan oír hablar a Dios. Y pongámosla en práctica porque es la palabra del Señor. A quien anhela dejar morir para vivir. Tú has sido crucificado con Cristo y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Lo que ahora vives en el cuerpo lo vives por la fe en mi Hijo, quien te amó y dio su vida por ti. Por lo tanto, tienes una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si tú vives conforme a ella, morirás. Pero si por medio del Espíritu das muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirás. Haz morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Ya que has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha mía. Concentra tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en mí. Humíllate pues bajo mi poderosa mano para que yo te exalte. Deposita en mí toda ansiedad, porque yo cuido de ti. ¿Quién te ama? Dios.
Padre, gracias por tan hermosa palabra que nos has regalado hoy, bendito Dios. Y Señor, gracias también porque tu palabra, además de hermosa, es cuestionante. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y siempre que te escuchamos, Señor, necesitamos doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos, porque nos damos cuenta que todavía nos falta muchísimo. Pero gracias, Señor, porque tú ya iniciaste la obra en nosotros y tú no la abandonas, sino que la vas perfeccionando, como lo hiciste hoy, enseñándonos con amor, con paciencia, mostrándonos cómo debemos vivir, cómo debemos reflejar en nuestra vida esa fe en Cristo Jesús. Aprendimos hoy, Señor, que debemos dejar morir los malos hábitos, los deseos engañosos, la naturaleza terrenal y también la avaricia, que es idolatría, y el orgullo. Danos sabiduría, Señor, para que esa palabra que nos regalaste hoy se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón y a partir de hoy mismo la pongamos en práctica. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros, gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por toda la humanidad. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, por amor a nosotros, quisiste cargar con toda nuestra maldad e ir a la cruz y allí morir por nuestros pecados, dejando saldada esa cuenta que teníamos contigo y trasladándonos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad, todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hablar a Dios hoy por primera vez y sintieron algo especial en su corazón, porque siempre que Dios habla, conmueve nuestro ser interior. El Señor dice que Él está a la puerta y llama, que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló y espero que todos hayamos escuchado y que todos estemos dispuestos a abrirle nuestra vida para que Él entre a trabajar en nosotros, a hacer su obra de santificación, que consiste en darnos el carácter de Cristo. Es una obra que dura toda la vida, pero que trae beneficios diarios para cada uno de nosotros, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, menos impacientes, menos iracundos. Pero debemos dejarlo entrar. ¿Y cómo lo dejamos entrar a nuestra vida? Con una declaración de fe que salga de lo profundo de nuestro corazón, es decir, con convicción, que declaremos que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz y resucitado. Que salga de nuestro corazón con convicción. Yo voy a hacer una oración guía. Si la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a la mente, pásenla al corazón, créanla en el corazón. Y si pueden hablar, repítanla. Así le habrán abierto la vida al Señor. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios
Amén y amén. Para quienes hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón, es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida. Porque a partir de ahora no están solos. El Dios eterno, el Dios creador del universo, habita en ustedes y los acompañará por siempre. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos cuenten que hoy hicieron por primera vez su declaración de fe, escribiéndonos al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla. Si tienen alguna pregunta adicional, por esos dos canales también lo pueden hacer y con gusto les daremos respuesta. Muy bien, como iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos, vamos a honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para hacerlo. Ya sabemos que tenemos diferentes canales. Lo podemos hacer virtualmente a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org y allí en donaciones encontramos un botón de pagos PSE donde podemos depositar diezmos y ofrendas. O si no, también encontramos en la misma página toda la información sobre el nombre del banco, el número de la cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco, o inscribir esos datos en la cuenta nuestra para hacer una transferencia directa. Si tienen algún inconveniente, por favor no duden en consultar al WhatsApp o al correo electrónico y con mucho gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos permites honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos das. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también nos daremos cuenta que tú abres las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que sea tú mismo derribándolo ahora de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para el creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús en la última cena y la dejó con la finalidad de que lo recordemos a Él y recordemos la obra de salvación que Él hizo por nosotros. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que Él murió por nuestros pecados, que nos salvó de la muerte, debemos estar en paz con Él. Que no haya pecado en nuestra vida al momento de celebrar la cena, de celebrar ese recordatorio. Entonces es el momento de reflexionar y si hay algo en nosotros que está en desacuerdo con Dios, que es pecado, pues es el momento de ir a Él en confesión y decirle: Señor, vengo a ponerme de acuerdo, vengo a confesarte mi pecado, te confieso mi pecado, perdóname por favor. Y Dios es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena del Señor. Ahora, voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad? Está en la Biblia. En 1 Corintios 11,
del verso 23 en adelante. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia, como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración. Pediremos una unción especial del Espíritu para cada uno de nosotros y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado para reunirnos en tu nombre, Señor, para alabarte, para exaltarte, para escucharte, para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque tú marchas delante nuestro, vas abriendo el camino, vas limpiando el sendero y te colocas alrededor nuestro también como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo para pedirte, Señor, una unción especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros, un toque especial, Señor. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como nuestro Señor y Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo. Pero además de templo queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas. Queremos estar llenos de ti. Por eso te pedimos una unción especial. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Llénanos de la cabeza a los pies, Señor. Queremos rebosar de ti, bendito Dios. Sana mentes enfermas. Sana cuerpos enfermos, bendito Dios. Tú eres el Dios sanador. Tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad. Por tus llagas fuimos todos curados. Por eso, Señor, en este momento, como hermanos en la fe, nos unimos para pedirte que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros en fe declaramos que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.